nuevo ciclo, bueno, como esta nueva sesión de nuestro ciclo que ya hemos recorrido tanto durante todo este año de romanticismo y fundación. Nos quedan poquitas clases durante este enero y ya vamos a contarles de lo que vamos a hacer el próximo año. Pero hoy día nos convoca algo, habíamos estado en nuestra clase del vapor, del ferrocarril, y yo dije en varias partes de esa clase cité a Brunel, dije ya cuando veamos a Brunel vamos a profundizar más. Y precisamente este hombre es el que transformó literalmente todo el paisaje británico. Un hombre tremendamente celebrado y considerado uno de los grandes británicos. O sea, él de hecho, si nosotros pensamos, es un hombre precisamente de este periodo, un hombre que va a continuar, digamos, toda la construcción o va a realizar toda la construcción de los ferrocarriles y hijo también de un ingeniero, o sea, esto es parte precisamente de la historia de la ingeniería en lo que va a ser literalmente el desarrollo y la transformación ferroviaria de primero Inglaterra, pero posteriormente del mundo. Tiene Lego, ¿ya? Con su sombrero de copa extraordinario, el que va a construir la mayoría de todos los puentes, y no solo los puentes, varias de las estaciones de trenes, ya que efectivamente Paddington es obra de él, ya, pero también el famoso, en el fondo, Clifton Suspension Bridge, que es el famoso puente que está en Bristol, también es obra de él. Este es el mago de la ingeniería, el hombre constructor, que además va a pasar a la historia por esa foto, ¿no es cierto?, que tiene con el puro, con su, como un emblema. Vemos que mucha filacteria lo recuerda, pero no solamente filacteria que no solo recuerda en la parte ferroviaria, sino que también lo que él va a hacer en vapores. Él va a estar metido también en todo lo que es la construcción de barcos. Y obviamente también, hoy día está, yo hace poco tiempo publiqué la moneda que está sacando ahora en conmemoración de Tolkien y con el nuevo rey, en el fondo Carlos III, pero los británicos cada cierto tiempo recuerdan precisamente a quienes han hecho algo importante y Brunel ha tenido moneda en varias ocasiones. Ya también ha estado el 2006, cuando se lo conmemoró, estuvo en la moneda de 2 pounds, ya que digamos tuvo una moneda conmemorativa, pero eso significa que por uno de los lados va a aparecer después también, ahí vemos la moneda de 2 pounds, que por el otro lado tenía la reina. Pero efectivamente ellos recuerdan a aquellos que han hecho algo importante por el mundo. Este es el hombre que va a estar detrás de todo lo que va a ser el desarrollo ferroviario en la línea, en la compañía que se llama Great Western, y ahí también va a desarrollar también no solo el ferrocarril, él va a ser el que va a inventar cuánto debe medir un ferrocarril y a cuánta distancia tienen que estar digamos, los fierros de las líneas férreas. Él va a determinar para el futuro del desarrollo ferroviario esos estándares. ¿Ya? Y es más, muchos han considerado que es uno de los grandes ingenieros, no solo porque él se va a dedicar al ferrocarril, sí, pero eso va a implicar que va a construir puentes, túneles, o sea, toda la fisonomía británica, así como los normandos invadieron y llenaron Inglaterra de castillos de piedra. Bueno, Brunel va a llenar Inglaterra de puentes y túneles y estas obras de ingeniería que hoy día son tan emblemáticas, estos remaches de fierro, en el fondo el fierro forjado con los remaches que son propios de las instalaciones decimonónicas de esta revolución industrial. Muchos han considerado que es uno de los grandes hombres del siglo XIX. ¿Ya? Y de hecho, una encuesta se llama The Great Britons, consideró que fue votado como el segundo personaje británico más importante. ¿Ya? Que eso es algo bien decidor. O sea, esta encuesta incluía todo, incluía de hecho a figuras de todos los ámbitos, y los propios ingleses consideraron que Brunel era el segundo más importante. Y tiene un espécimen digamos, de un prototipo de billete que no se hizo, pero también vemos que tiene merchandising, hay varios pubs que de alguna manera tienen su nombre, y es recordado no solo en el museo o en el transporte, ahí al lado de Covent Garden está, sino que también hay carros dentro del Great Western, que es su compañía, que obviamente lo recuerdan. Y en muchos lugares, o sea, su desarrollo y su vida va a estar hecho en el sur de Inglaterra,
a los que vamos a ir en el próximo año al viaje a Inglaterra, al sur de Inglaterra, probablemente nos vamos a encontrar con muchísimo Brunel. Así que este es un hombre prototipo de esta era de transformación, va a ser un gran genio, ¿ya? Constructor por excelencia. Ahora, su padre, y por eso voy a ir hacia atrás, también fue un gran ingeniero. Él es hijo de Mark Ishban Brunel, y por lo tanto él va a ser Ishban Kingdom Brunel, para marcar, porque el apellido de la madre, para marcar la diferencia, el middle name, digamos, porque Mark Brunel se va a casar con una mujer de apellido Kingdom. Y que también fue un ingeniero muy importante, emigrado de Francia. Él era un hombre, un francés que va a terminar trabajando en el Reino Unido, después de haber trabajado primero también en Estados Unidos, y va a ser el que va a inventar los sistemas para poder cavar túneles. Él va a inventar estos sistemas que te permite poder ir cavando y ir bloqueando los espacios sin que se caiga, y es lo que él va a ser el constructor de los túneles debajo del Támesis. ¿Ya? Y estamos hablando de comienzos, de finales del siglo XVIII, comienzos del siglo XIX, o sea, un hombre muy temprano. Y Isenberg Kingdom Brunel va a aprender en el fondo con el padre. ¿Ya? Por lo tanto, Marc Brunel ya es un hombre importante, que va a estar vinculado a esta historia de la Revolución Francesa. Como les decía, él va a ser un emigrado francés como muchos, que van a dejar, cuando hablemos las próximas sesiones, a mí me toca hablar del neogótico, también vamos a hablar de Augusto Puyin, que es otra familia emigrada de la Revolución Francesa, y que efectivamente esta locura desatada de la política francesa va a hacer que varios tengan que huir. Así que él en 1793, precisamente cuando ya la revolución se ha desmadrado, logra huir a Estados Unidos. De hecho, él ya conocía a la que va a ser su mujer, con quien se va a encontrar después. Y se va a ir primero a Nueva York, digamos, va a ir primero bueno, va a llegar a Filadelfia y después se va a ir en el fondo también a Nueva York, donde va a hacer una carrera. ¿Ya? Y por lo tanto, su primera carrera de ingenieril la va a hacer precisamente en el Nuevo Mundo. Él va, de hecho, a hacer un proyecto que era unir los túneles en el fondo del río Hudson y va a ser parte también de varios proyectos de ingeniería en el Nuevo Mundo que le va a costar, o le va a valer más bien, que va a tener una contratación. De hecho, va a lograr que lo hagan ciudadanos americanos. O sea, a los 3 años de haber llegado de Francia, ya Marc Brunel va a ser hecho ciudadano americano. Así que 1796, y va a llegar a ser jefe ingeniero o ingeniero jefe de la ciudad de Nueva York. Y con eso va a empezar a diseñar casas, puertos, edificios. En el fondo, su carrera, de hecho, aquí vemos el diseño, digamos, diseños en los que él va a participar. Aquí vemos efectivamente el diseño que va a ganar, americano, con ese estilo más georgiano. El diseño de Brunel era un estilo bastante más de neoclásico y bastante más abundante, que no va a participar. Pero el padre de Isambard va a ser no solo ingeniero, con una carrera destacada en el Nuevo Mundo, sino que va finalmente a meterse en una compañía con unos amigos y van a empezar a fabricar estas poleas para los barcos. Y les va a empezar a ir increíble. Él, como ingeniero, va a desarrollar la máquina para poder hacer estas poleas, vender estas poleas, y esto va a implicar que, debido al crecimiento y la revolución industrial, es liderada particularmente desde el Reino Unido. Por esa razón, él en 1799 se va a ir a Londres. ¿Ya? Y ahí, en el fondo, va a reencontrarse con la que había sido su amada, que era Sofía Kingdom, y por eso Ishban, que va a ser Ishban Kingdom Brunel, con quien se va a casar finalmente en 1799. Entonces tenemos un joven francés que había conocido a Sofía en Francia, que había logrado huir y hecho una carrera y hecho dinero, vuelve a Inglaterra y se casa con Sofía Kingdom de este matrimonio. Va a nacer, en el fondo, posteriormente, Ishban Kingdom Brunel. Ahora, Brunel, como les dije, había inventado esta máquina, y que no la inventa solo, porque de hecho va a trabajar con Henry Maxley, ya que inventan en el fondo esta máquina para hacer una especie como de tornería, pero para poder hacer las poleas de los barcos. Y estamos hablando de la época del Imperio Británico. O sea, los barcos era algo que se necesitaba en forma constante, y por lo tanto con esto van a ser una gran
fortuna, y van a tener en el fondo una fortuna por lo menos importante, y van a comenzar a tener una vida bastante más holgada. Esto era algo que era totalmente necesario en todas partes, y evidentemente para los británicos, no solamente el imperio, sino que el sustento político, geopolítico del Reino Unido siempre se sostuvo sobre lo que es la Marina. Entonces, entendamos que evidentemente aquí también hay que entender que Trafalgar había sido algo emblemático en la defensa precisamente de, digamos, de la isla contra Napoleón. O sea, las guerras napoleónicas además van a ser que van a vender como grito y plata precisamente las guerras napoleónicas, porque la guerra va a estallar desde 1792, después de la muerte de los reyes, pero de ahí esas guerras que eran contra la revolución, contra la convención, posteriormente ya con el ascenso de Napoleón, se van a convertir en las guerras napoleónicas. Y evidentemente que este invento va a ser en este contexto aún más importante. Entonces, todo el comienzo, lo hemos visto a lo largo de este ciclo en forma constante, de este siglo XIX, va a estar enmarcado por el cambio político en Francia, por lo que genera básicamente Napoleón, y evidente el Reino Unido va a estar marcado precisamente por eso. Así que Ishban Kingdom Brunel va a nacer en 1806, va a tener dos hermanas, una que va a nacer en el fondo en 1801 y una que nace en 1804, él va a ser el menor en el fondo de tres hermanos. ¿Ya? Van a vivir bastante holgadamente, recordemos que la empresa del padre le iba bastante bien, así que viven en esta casa en Chelsea. Va a tener en el fondo un pasar bastante bien, va a ir a un boarding school, que era en esta época estamos previo a digamos, a la reforma o a la ley de instrucción primaria, por lo tanto la educación no es obligatoria ni endémica, y él va a estudiar en un colegio particular de este señor Morrell, que era un boarding school en la ciudad de Hope, donde evidentemente va a aprender lo que en ese entonces la mayoría de los colegios privados enseñaban, y que básicamente es una educación basada en, como sustento, en los clásicos. Así que sí, va a aprender de los clásicos, y cada colegio tenía su carisma en base a lo que cada uno en forma privada habría y quería en rigor enseñar, no había un currículum obligatorio. ¿Ya? Entonces, desde muy temprano ya en el colegio, Ishman Kingdom Brunel va a demostrar talento para el dibujo, para la geometría, para las matemáticas, lo que en la situación holgada de la familia, y una vez que ya ha calmado un poco la situación en el continente, digámoslo así, va a los 14 años ya a ser enviado a Francia, había un vínculo con Francia, y va a estudiar en el fondo en el Liceo Henri IV de París, y posteriormente va a estudiar en la Universidad de Caen, va a estudiar matemáticas, o sea, él es el ingeniero por antonomasia en una época donde todavía la gente no iba a la universidad a estudiar ingeniería, ¿ya? Aprendían por oficio, pero aprendían matemáticas, sabían muchas matemáticas, sabían calcular, y eso va a permitir que pueda hacer las cosas que posteriormente va a hacer. Ahora, en esta época que él estudia en Francia, va a conocer a Abraham Louis Burt, que era un inventor suizo que había perfeccionado una serie de instrumentos, entre ellos relojes, y se va a obsesionar con estas máquinas, con este concepto también de, digamos, de la medición. ¿Ya? Y por lo tanto, después de tener esta educación, temprano todavía, si uno piensa, a los 17 años va a terminar volviendo a Londres y va a empezar a trabajar con su padre. ¿Ya? Y efectivamente aquí va a ir a lo que se denominaba la Escuela Superior de Ingenieros, que era básicamente una escuela práctica. O sea, Molsey, que era el que había inventado con el padre esta máquina para poder hacer las poleas, enseñaba desde el hacer. Y ahí, en el fondo, va a educarse con este socio del papá en el hacer, en la práctica. O sea, ya no solamente la parte numérica, sino que también la práctica. Y por lo tanto, aquí está este socio del padre que va a ser parte de la formación de este Brunel, que son todos estos hombres que están recordados en la filacteria, que son los transformadores del siglo, en el fondo, XVIII, que son los pioneros de lo que va a ser el siglo XIX y la eclosión de esta gran revolución industrial.
¿ya? Y obviamente que este es un periodo de cambio, habíamos hablado de la máquina de vapor, de Adam Smith, ¿ya? Y que evidentemente la aplicación del vapor a la industria, a los transportes, va a transformar toda la realidad. O sea, este es el periodo en que ya ha surgido, no solo está presente la máquina de vapor, sino que comienza en esta transformación. Entonces, ya el padre había estado trabajando en varias de estas cosas, había visto cómo de alguna manera se podía aplicar la máquina de vapor, además servía, porque la razón del por qué James Watts inventa la máquina de vapor era precisamente para drenar cuando las minas se inundaban, o sea, para poder sacar el agua en forma permanente, no tener que estar bombeando la mano, sino que esto que se generaba, en el fondo la autorrotación, permitía que automáticamente las minas pudiesen drenarse y pudiese estar ahí. Y esta invención le va a permitir a Marc Brunel poder proyectar una idea que él ya tenía, que era esta idea de poder hacer túneles, un túnel, que de hecho existen todavía, por debajo del Támesis, ¿ya? Y que obviamente va a ser lo que va a catapultar al padre de Brunel. Y por lo tanto, bueno, vamos a ver que en un momento incluso bueno, es una época donde se diferenciaba entre lo que es el crimen penal tradicional y lo que eran los crímenes en el fondo por deuda. Y en un momento, por una situación de negocio, el padre también va a ver ciertas dificultades y finalmente va a caer por un periodo incluso en prisión. ¿Ya? Y ahí en el fondo se va a vincular y va a comprender también la necesidad digamos, de estratégica de poder pensar, y estamos en el marco precisamente de comienzo del siglo XIX, donde tenemos todo este concepto de las guerras napoleónicas en cuestión. Entonces va a surgir esta necesidad estratégica de lo que van a ser estos túneles del Támesis, ¿ya? Y por lo tanto es conectar la conectividad que permitía que hubiese en el fondo también el paso digamos, de Londres es un mercado, siempre lo fue un lugar, no es una ciudad industrial, es un lugar donde llegan los productos que llegan de distintas partes y desde ahí se distribuyen a otros lugares. Por lo tanto, este túnel permitía la agilidad en todas esas cosas. Y va a iniciar este proceso, va a inventar un sistema, porque esto había que hacer un túnel por debajo del río. Por lo tanto, las posibilidades de que el agua penetrara eran totales y absolutas. Y por lo tanto, aquí Ishbar Kingdom Brunel va a empezar a trabajar con su padre. O sea, el padre es el que se arremete en esta empresa de hacer este túnel, un túnel de gran peligro, porque pensemos la máquina de vapor evidentemente había permitido sacar el agua, pero esto era ir por debajo del agua, las posibilidades de que la estructura también colapse y que todos estos túneles se inunden eran total y absoluto. Y así que Ishban va a aprender no solo con el socio en esta escuela, comilla, de ingeniería, en el hacer, sino que va a aprender con el padre como asistente en esta mega producción, en este mega proyecto que son los túneles de el Támesis. ¿Ya? Y por lo tanto, él va a ser designado, el padre le va a dar una serie de responsabilidades, lo va a designar ingeniero jefe auxiliar, y un poco para que se hagan la idea, estos son los túneles de Brunel, o sea, la idea era precisamente que estos túneles iban por debajo, pero iban suficientemente debajo para que las embarcaciones pudiesen pasar. El gran drama y algo que básicamente ya había tenido que abordar la ciudad de Londres con el viejo London Bridge, esa canción que cuenta London Bridge Falling Down. London Bridge es el puente que se ve principalmente en las ilustraciones del siglo XVI. Ese puente que tiene en el fondo como barcazas y casas encima. Ese puente, que es un puente muy bonito, que hoy día no existe, fue eliminado básicamente porque en la medida que el comercio empieza a crecer y que las compañías comerciales fundadas en el siglo XVI se sofistican y necesitan tener más flujo, el navegar, el tener el Támesis libre para la navegación era esencial. Así que ese puente se va a botar principalmente para poder dar cabida a las embarcaciones. O sea, esta idea del túnel además solucionaba el problema de poner los puentes, porque los puentes, claro, cortan en la posibilidad de paso. Entonces este túnel se veía también como una alternativa. Y aquí vemos la idea de Brunel
como se vería en el fondo en el proyecto, los barcos pasando por arriba, el túnel básicamente por abajo. Y por lo tanto, Brunel padre va a trabajar, y Brunel hijo, desde que comienza con este proyecto, va a trabajar con el padre en este proyecto. Este túnel, ojo, me adelanto, todavía existe y se usa, porque este túnel después en el tiempo va a ser comprado cuando ya después de la década, en el fondo de la década de 1860, se inaugura lo que va a ser el Tube de Londres, que se inaugura en 1863, finalmente va a terminar comprando el túnel del Támesis. O sea, los túneles de Brunel todavía se usan. Y de hecho uno puede visitar partes de lo que eran estos túneles antiguos, pero estamos hablando de la década de 1820. ¿Ya? Esto es una cosa muy temprana, con una obra de ingeniería monumental, que aquí podemos ver cómo están los dibujos de esta obra. Y obviamente que él va a inventar este sistema que van avanzando con una especie como, no solo de barrenas, sino que van tapando, esto es como una tapa, ¿ya? Que permite ir limpiando y poder ir cavando y al mismo tiempo ir sellando y ir construyendo, que va a ser el mismo sistema que posteriormente se va a usar para la construcción de los trenes subterráneos en todas partes. O sea, esta técnica de Brunel, que en este caso era aún más difícil porque era debajo del agua, va a ser una técnica que se va a ocupar de ahí en adelante. O sea, era Brunel, el padre era un gran ingeniero, ya vemos que esto tenía una dificultad no menor, hay que ir sacando el material, hay que ir reforzando, hay que ir construyendo, pero esto no tenía, digamos, el no riesgo del agua, o sea, el agua era un algo permanente en la medida que iban avanzando y por lo tanto en muchas oportunidades van a haber una serie de accidentes que va a implicar que tengan que convencer a la gente de que esto es seguro. Además van a generar estos espacios. El punto para poder convencer a la gente que es seguro, van a tener que hacer un montón de acciones. O sea, Marc Brunel va a tener que lidiar con un problema real, permanente, peligroso, en el cual evidentemente va a haber en muchas oportunidades accidentes. Aquí vemos esta caricatura que se ríe de estos túneles que se empiezan a poner de moda, porque vamos a ver que cuando él inaugura y una forma de marketing para conseguir más fundraising, va a decir, plantear que esto es tremendamente seguro. Pero claro, la prensa veíamos que hubo en varias oportunidades varios accidentes. Aquí vemos los túneles como están licuando y cómo la gente tiene que huir. Y para juntar más dinero, lo que hace Marc Brunel, y su hijo era su asistente, así que va a aprender muchísimo del padre, va a ser organizar comidas con los inversionistas en los túneles, un poco mostrando, mira, ustedes se fueron a comer, no, no les pasó nada, pongan las plata, esto es suficientemente seguro. Y es más, el marketing de Brunel va a ser convertir esto en una atracción, así que todo el comienzo de la época, digamos, de la regencia y posteriormente victoriana, los túneles del Támesis se van a convertir como en la gran atracción. Esto era una gran atracción, esta era la gran obra de ingeniería. Imagínate cruzar el río por debajo, caminando, o sea, por supuesto que nervio, pero más allá de eso, la propaganda era mostrar que esto era seguro. Y por lo tanto, los túneles aparecen y se convierten como en la gran atracción. Aquí ya vemos más avanzado, esto es precisamente 1840, vemos a la gente caminando en el túnel del Brazo, con niños yendo literalmente de paseo. ¿Ya? Pero esto es parte de la estrategia para poder convencer a la gente de que esto es en el fondo algo seguro y cierto. Entonces, esta obra magna de ingeniería que evidentemente va a transformar a la ciudad y que va a ser tremendamente importante, no solo por los túneles mismos y su utilidad hasta el día de hoy, sino que por el desarrollo de la técnica que va a permitir y por el aprendizaje que el propio Brunel, chico, hijo, va a tener trabajando con el padre. El padre le dio una responsabilidad, lo convirtió en ingeniero jefe, va a tener que lidiar también con todos los problemas que esta obra va a generar. ¿Ya? Entonces aquí vemos que en general todos los periódicos, aquí está Illustrated News, London Illustrated News, que cuenta no solo la construcción, sino que pone a Brunel en categoría de ídolo. ¿Ya? Y obviamente que Marc Brunel va a ser honrado en vida, pero no va a estar carente de accidentes en varias oportunidades, como podemos ver en todas estas litografías. Y esto es lo que hoy día ustedes pueden visitar, porque aparte que esto hoy día es del Tube, hay partes que se pueden visitar que es precisamente las mismas escaleras de fierro por las que bajaron los inversionistas para hacer las comidas. Esto es el túnel
del tube. Aquí están las entradas en el fondo de lo que es el metro, o sea, la conexión para el tren subterráneo. Sin embargo, este túnel, toda esta instalación es construida por estos ingenieros que literalmente no estudiaban ingeniería, como lo entendemos hoy día. Y esto es fotos posteriores, porque en esta época no hay fotos, pero esta es la misma técnica de Brunel para hacer el túnel, que es lo que se va a hacer cuando se construya el tube, cuando se construya en el fondo la red ferroviaria, digamos, por debajo, todo lo que es el underground, se va a usar precisamente esta misma técnica. Esta es la técnica de Brunel, que es del padre, Brunel padre, que va a ser tan importante y que evidentemente posteriormente el hijo también la va a ocupar. O sea, desde 1865 el tube se inaugura en 1863 con lo que es la District Line y posteriormente sigue con la línea verde, posteriormente sigue con la línea amarilla que es la Circle Line y obviamente pasan a incorporar estos túneles como parte de esa red ferroviaria. O sea, hoy día no tenemos lo que para ese entonces era un tránsito, digamos, a pie, con distintas cosas. Hoy día está esto. Y hoy día esta es la técnica moderna que evidentemente se usa hasta hoy día. Pensemos en lo que es el Eurostar. El Eurostar, uno toma el tren en King Cross and Pancras y aparece en la Gare du Nord. O aparece en Bruselas o en Ámsterdam, y efectivamente lo que se usa para construir por debajo del Canal de la Mancha es precisamente la misma técnica, más moderna por supuesto, pero Brunel sentó las bases de esto. Y también obviamente recordado, estamos pensando que estos túneles son hechos en la década del 20, 1824, o sea, es una cosa realmente increíble. Entonces, ahí está la placa conmemorativa, en el fondo, de la casa donde vivió, por supuesto, Marc Sir, va a ser elevado a la categoría de Sir, o sea, Marc Brunel le va a ir regio en la vida, va a lograr salvar con vida de la Revolución Francesa, va a lograr una carrera exitosa en Estados Unidos, no solo va a lograr la ciudadanía, sino que además le van a ofrecer cargo, pero él va a decidir por amor irse a Inglaterra, donde también va a lograr una carrera exitosa y donde en el fondo va a ser elevado a la nobleza. Y su hijo, Ishbak Kingdom Brunel, en el fondo va a heredar o va a aprender del padre una serie de cosas y va a tener que lidiar, como yo les contaba, precisamente con estos conflictos, con este problema que implica una obra de esta envergadura y todas las obras que él va a hacer posteriormente van a tener los mismos riesgos humanos, donde él va a tener que tomar una serie de digamos, de cosas. De hecho, el propio Ishban Kingdom Brunel no va a tener que lidiar solamente con los problemas, sino que en un momento en que se produce una filtración, él mismo va a resultar herido y va a tener que retirarse por un tiempo de la obra del padre, con el aprendizaje completo, con el aprendizaje de él mismo haber sido afectado va a irse, va a estar un tiempo en ¿cómo se llama esto? Se va a ir, ¿cómo se llama esto? A Bristol. Y en Bristol él va a terminar haciendo una de sus obras magnas, que va a ser este puente colgante de Clifton, que evidentemente es una obra que va a construir durante toda la vida y que es el primer puente colgante de gran envergadura. O sea, cuando nosotros pensamos en Nueva York, ya, cuando nosotros pensamos, perdón, cuando nosotros pensamos en el puente de San Francisco, en estos puentes colgantes modernos, bueno, el primero, o sea, nosotros pensamos en Carnegie, el varón básicamente del acero que construyó los puentes en Estados Unidos. Todos esos puentes en Estados Unidos se construyen bajo el aprendizaje primario, primero, de Ishban Kingdom Brunel. O sea, el padre hace túneles y el hijo va a hacer túneles y puentes y ferrocarriles, o sea, va a ser un gran constructor. Este es el primer puente colgante, un puente de 200, en el fondo, 213 metros de longitud y que está en el fondo suspendido, este suspension bridge, y que además es el más importante en el sentido que es el primer gran puente, que va a ser este sueño de poder conectar lugares. Y básicamente él va a incurrir en esta idea porque cuando él es herido, se va a Bristol, y en Bristol, Bristol había tenido una serie de problemas, porque Bristol había sido el puerto más importante para sacar cosas desde Londres. ¿Ya? Y por lo tanto, Bristol va a tener una serie de problemas en la década de 1830, porque va a empezar a decaer y va a empezar a decaer particularmente porque vamos a ver que
en el tiempo va a surgir una alternativa a Bristol, que va a ser el caso de Liverpool. Ya, Liverpool está en el norte, las industrias están en el norte, y los primeros ferrocarriles van a surgir precisamente para trasladar los productos digamos, de Manchester a Liverpool. Ese es el primer ferrocarril, la primera línea, y efectivamente era para llevar las cosas. Entonces era mucho más rápido sacarlas por Liverpool que llegar a Londres con las cosas y sacarlas por Bristol. Entonces, Bristol va a empezar a decaer, pero también va a decaer porque la década de 1830 es una década tremendamente revolucionaria en todas partes, son las revoluciones. Y efectivamente, así como van a surgir las Gordon Riots en Londres, en Bristol van a surgir digamos, manifestaciones vinculadas a los Dragoon, a las guardias de Dragoon, que se conocen como las Bristol Riots, que van a terminar con quemas, o sea, esto digamos, de turbas urbanas, va a ser una manifestación de la modernidad como tal, y efectivamente vamos a tener esta situación en Bristol, que eso va a ser también que muchos inversionistas también prefieran salir por otro lugar y no por este lugar revuelto. Esto genera incertidumbre y Bristol va a decaer. Y por lo tanto, Bristol cuando piensa en un puente, pensaba en la conectividad, en volver a ser el lugar más fácil. ¿Ya? Pero evidentemente no va a ser solo la idea del puente, sino que a Brunel, hijo, lo que se le va a ocurrir es que necesita construir un ferrocarril. Necesita que desde Londres haya un ferrocarril directo a Bristol. O sea, no solamente hay un puente, que sí, lo va a hacer y va a ser una de las obras que va a hacer en su vida, pero él se va a empeñar en esta idea de llevar el ferrocarril. Y él, esto estamos hablando del comienzo del mundo del ferrocarril. Nosotros cuando vimos el vapor hablamos de Richard Trevithick, que inventa esta primera locomotora, esta locomotora que era poco estable porque tenía las ruedas bastante grandes y por lo tanto se descarrilaba fácil, pero ya en 1825, por eso digo que las Bristol Riots van a acelerar este cambio, porque en 1825 se abre la primera línea que va a ser Stockton, en el fondo Stockton-Darlington, y que va a ser este prototipo que va a permitir posteriormente el desarrollo de lo que va a ser en el fondo la línea Manchester-Liverpool, donde va a figurar otro ingeniero muy importante, que es el que va a inventar The Rocket, que va a ser Stephenson. ¿Ya? Entonces, Stephenson va a mirar este tren, aquí vemos este tren que era de carga, porque la idea del ferrocarril inicial y de la locomotora de Rocket era llevar las cosas para sacarlas por barco rápidamente desde Liverpool. Pero esta idea primaria posteriormente se va a techar para hacer también el traslado de personas. Entonces aquí está la primera línea, los primeros vagones de Liverpool-Manchester, donde la figura de Stephenson y de sus hijos van a estar involucrados en todo el desarrollo de lo que es el ferrocarril en el norte de Inglaterra. Aquí vemos a The Rocket con esta idea de amarrar los coches de caballo, y Stephenson se convierte como en el prototipo del hombre de trabajo y va a trabajar con sus hijos, y por lo tanto es Stephenson and Son. Y ahí está The Rocket, que va a terminar imponiéndose como la locomotora. ¿Ya? Y si nosotros vemos, esta locomotora es bastante más flaquita de lo que nosotros generalmente vemos en los ferrocarriles hoy día. Pero esta va a ser la primera locomotora que va a funcionar y la que se va a imponer como modelo. ¿Ya? Y por lo tanto, este de ferrocarril Liverpool-Manchester ya se inaugura en la década de 1830. Darlington es de 1823, 1830, ya tenemos este ferrocarril que evidentemente va a permitir trasladar de todo. Aquí vemos la filacteria que muestra cómo no solo eran personas, sino que aquí vemos animales, cosas, en fin, que va a permitir esta conectividad entre una ciudad industrial como Manchester y la salida portuaria que va a ser Liverpool. Y por lo tanto, Liverpool va a comenzar a desplazar a Bristol. ¿Ya? Y evidentemente que la idea del ferrocarril, el ferrocarril va a empezar a aparecer en todas partes, se va a convertir en el gran pionero. ¿Ya? Y aquí vamos a ver cómo van a empezar a surgir las ideas de poder crear, digamos, compañías que permitan extender todo lo que es el ferrocarril. Entonces el ferrocarril va a comenzar a aparecer, este es el momento que comienzan a construirse. Aquí vemos precisamente una litografía que tiene a The Rocket de Stephenson, y los
carros digamos, para trasladar cosas con personas. Y en el norte se comienzan a hacer estas estaciones de trenes y un poco comienza a extenderse esta nueva idea, que va a ser la gran y genial idea, y que evidentemente va a requerir no solamente construcción de maquinaria, sino que también construcción de líneas, construcción de estaciones que van a ir multiplicándose. Entonces, este es el periodo además del vapor, es un periodo de transición, de cambio. Este cuadro de Turner nos muestra precisamente esto. Aquí vemos el Temerario, ese viejo barco que esta charla comenzamos hablando de Marc Brunel. Marc Brunel se hizo millonario y importante fabricando las poleas de los barcos, barcos que eran precisamente barcos de vela, estos barcos de vela que van a pelear en Trafalgar. Bueno, el Temerario peleó en la batalla de Trafalgar. Este barco distinguido es llevado en este cuadro a ser deshuesado, tirado por un vapor feo, chico. Aquí el contraste es un poco la transformación y la añoranza de la transformación del mundo. Entonces, el propio Turner se da cuenta de esta transformación, y Turner no solo pinta como este mundo que tal vez es menos distinguido, menos bonito, va quedando detrás y es deshuesado, sino que también pone al ferrocarril en este cuadro de 1844 como en el fondo el protagonista, Rain, Speed and Steam. Y sí, es la época del acero. Mientras tanto, Brunel está construyendo, aquí está la construcción del Suspension Bridge, que un poco va a ser una obra que va a construir durante toda su vida. ¿Ya? Y que de hecho va a ser obras paralelas, porque evidentemente esto va a ser una obra que implicaba un cierto grado de conectividad de Bristol, que podía recuperar, porque la idea, el Consejo Municipal de Bristol contratan a Brunel para, ¿cómo hacemos para que Bristol vuelva a ser importante? Y él lo primero que dice es conectividad. Hay que primero apaciguar todas las revueltas que se concentraron en la década del 30, pero después eso se calmó, pero ya habían perdido el lugar. Y por lo tanto, ¿cómo hacemos que se recupere? Y esto va a ser una de las, digamos, de las ideas de Brunel, que va a ser una genial idea. Obviamente también vamos a tener lo que va a ser el ferrocarril. ¿Ya? Y obviamente que los ferrocarriles, para poder llegar directo, necesitan puentes. O sea, esto es un aprendizaje de una cosa y otra que va a llevar precisamente, ahí está el Clifford Bridge, aquí está él fotografiándose, ¿no es cierto?, con su gran hijo, que además lo hace bonito, porque podría haberlo hecho feo. Esta es una época donde podríamos decir, lo estético conversa con lo funcional. Esto no es solo funcional, esto es el siglo XIX, donde lo estético es tremendamente importante. Entonces, ya Ishban Kingdom Brunel va a ser nombrado en 1830 miembro de la Royal Society, y desde ahí en el fondo va a trabajar. ¿Ya? Se va a casar con Mary Elizabeth Horsley, ¿ya? Que también venía una familia que era hija de un músico, ¿ya? Y por lo tanto con ella va a tener, digamos, varios hijos. ¿Ya? Y de hecho van a tener tres hijos: Ishban Kingdom Brunel, o sea, Brunel Jr., Henry, dos hijos hombres, y Florence. ¿Ya? Y que de hecho Henry Mark, que tenía el nombre del abuelo, igual que el abuelo Mark, igual que el padre Ishban Kingdom, Henry Mark va a ser también ingeniero. O sea, estos son familias de ingenieros. Va a tener un pasar bastante bien. Esta era la casa en 18 Duke Street, que evidentemente era un símbolo del buen gusto, porque le iba a regio. O sea, del periodo precisamente de la construcción, de la transformación de todo lo que es el país. Así que su señora estaba muy contenta en esta casa fantástica, viviendo en fondo mientras se construía esta obra. Pero no va a construir solamente este puente, este es uno de los puentes, se va a dedicar a construir los puentes. ¿Ya? Evidentemente los puentes son necesarios para la conectividad, y el Suspension Bridge es obviamente el más emblemático. Las bóvedas en el fondo se visitan, esta es la parte interior, es un ejemplo de la ingeniería. Ya recordemos que el padre ya había iniciado y ya había hecho estas bóvedas por debajo, no solamente el túnel, sino que las bóvedas donde hacían las comidas para hacer el fundraising. Este joven creció con el padre, y ahí está este puente, que es esta primera obra magna, que hace algo que parecía imposible, y que de aquí en adelante varios más lo van a hacer. Pero insisto, este es el primero. ¿Ya? Este es precisamente el primero, no Brooklyn.
Brooklyn viene después. ¿Ya? Y además este está sobre un río con mayor altura, es una cosa, o sea, hay una cosa impresionante, lograr esta unión de estas distancias. Hay puentes más largos, por supuesto, pero este va a ser el primero. Así que aquí vemos este diseño de Brunel de 1830 que se va a completar durante toda su vida. El padre, que siempre lo acompañó y que fue el gran consejero, y que era un gran ingeniero, bueno, va a morir también el que había en el fondo construido todos estos túneles y que era el gran mentor, va a morir. Aquí está la despedida, podríamos decir, de Marc Brunel, y aquí vemos lo que es la cigarrera, porque Ishmael Kingdom Brunel no solo va a aprender de su padre, no solo la ingeniería, sino que también en la afición por los puros. Y esta es la purera, y él siempre va a estar con un puro en la boca, lo que va a determinar que su salud después, posteriormente, también se va a empeorar. Entonces, Marc Brunel muere en el fondo en 1849. Entonces, aquí está la tumba de la familia Brunel. El hijo va a morir 10 años después, entonces tampoco va a sobrevivir tanto más al padre. Pero no solamente van a ser los puentes, sino que también va a ser el concepto de la conectividad. Porque claro, hacemos el puente, pero tenemos en el fondo estos carros tirados por caballos, que pueden ser más grandes, más chicos, pero por lo tanto el ferrocarril que se está dando en el norte va a ser importante y por esa razón Ishmael Kingdom Brunel va a crear una compañía que va a ser la Great Western Railway Company, en el que va a hacer en el fondo los shares y en el fondo el fundraising, él va a buscar la plata y va a emitir las compañías, el concepto de la compañía por acciones, y por lo tanto va a crear esta compañía para poder construir todos los trenes y los ferrocarriles, y además va a conseguir el monopolio de los ferrocarriles hacia toda la zona sur de Inglaterra. Y esa zona sur va a ir acompañada no solamente del ferrocarril y de las líneas, sino que también de los túneles y de los puentes, en el que la conectividad y el concepto de recuperar a Bristol evidentemente se van a incorporar. O sea, la Great Western es la que va de Londres hacia Bath, o sea, toda la construcción de la línea Bath, de las estaciones de Bath, de las estaciones de Bristol, van a ser obra también de Brunel. Pero no solamente va a hacer eso, sino que Brunel, si nosotros vemos esta locomotora, que son las locomotoras de Brunel, que son las que se van a imponer posteriormente, son bastante más anchas que lo que es el Rocket del norte, que era la locomotora Stephenson. Finalmente, lo que Brunel impone como distancia entre riel y riel, entre los durmientes, podríamos decir riel y riel, es la distancia que se va a establecer como la distancia estándar de los ferrocarriles. Él va a estudiar, en el fondo, cuánta distancia tienen que tener para tener mayor estabilidad. Y ahí, por lo tanto, va a dar una dimensión y podríamos decir, una locomotora bastante más potente que la Rocket, que era básicamente más bien como parece como de juguete en relación a lo que es el Great Western. Él entraba a posterior a Stephenson, por lo tanto la competencia también era importante de imponerse esta parte política. Entonces Great Western va a ser esta línea que va a comenzar con la construcción de Londres hacia, en el fondo, el sureste, y obviamente que va a convertir o generar este imperio del ferrocarril. Lo que estaban haciendo en el norte eran ferrocarriles y líneas puntuales. Lo que va a hacer Brunel va a ser este imperio de ferrocarriles que evidentemente va a transformar la realidad del escenario británico completamente. Este es el periodo victoriano. La reina Victoria va a recibir, podríamos decir así, cual Augusto, César Augusto en Roma, que dijo, en el fondo Suetonio plantea que Augusto habría dicho que había recibido una ciudad de ladrillo y la había convertido en una ciudad de mármol. La reina Victoria puede jactarse que recibió una Inglaterra agraria y la va a devolver completamente industrial y conectada. ¿Ya? Y eso es absolutamente cierto, porque los ferrocarriles se van a construir precisamente durante su reinado. Desde antes, un poquito antes, los primeros pioneros, pero es durante el periodo victoriano que se hacen todas estas construcciones. Además, la reina Victoria, que se va a casar con Alberto de Saxo-Coburgo-Gotha,
Alberto era un promotor de todos los cambios, de toda la ingeniería, de toda la parte industrial, iba a ser un fanático del tema ferrocarril, por lo tanto, él mismo, que va a ser parte posteriormente del proyecto de la Exposición Universal, la década de 1850, venía promoviendo la ciencia, las artes desde antes, y por lo tanto Brunel va a encontrar un terreno precisamente fértil para poder proponer todos estos cambios, ¿ya? Entonces, aquí vemos cómo de alguna manera la misma monarquía se va a hacer presente, y cuando empiezan a aparecer los ferrocarriles, ellos van a viajar en ferrocarril, y eso también va a ayudar mucho a la promoción del ferrocarril, porque la gente se hacía preguntas en un comienzo si viajar a esa velocidad era o no dañino para el cerebro, pero bueno, si la reina Victoria, su familia y sus hijos viajan, bueno, nosotros también. ¿Ya? Entonces, evidentemente que esto era una forma de poder promover, esto es algo que era un cambio, una transformación totalmente nueva, o sea, pasar de la distancia a caballo, de la distancia a pie, a la distancia de ferrocarril, va a ser esencial. Y aquí vemos todas estas litografías previas a la fotografía que efectivamente se hacían para que circularan en los periódicos ilustrados, London Illustrated News, entre otros, lo que muestra es precisamente como si ellos no tienen miedo, usted tampoco. Entonces el ferrocarril se convierte en el gran pionero, y el ferrocarril y la distancia creada, las dimensiones ferroviarias creadas por Brunel son finalmente las que se van a imponer. Entonces, el ferrocarril va acompañado no solo de ferrocarril, va acompañado de estaciones de tren, va acompañado de la agilidad de poder tener los productos más rápido, va acompañado de la creación del turismo, o sea, ya en la década de 1840, yo esto se lo mencioné cuando hablamos del vapor, ya Thomas Cook comienza a ofrecer paquetes turísticos, la gente comienza a tener destino hacia la playa, y obviamente que en la medida que se van haciendo estas líneas férreas, y el Great Western va a tener una labor importante de conectividad de Londres con toda la zona sur-este, pero posteriormente se va a expandir a otras zonas. O sea, Brunel va a ser parte de esta transformación de los hábitos de vida, podríamos decir, de la posibilidad de ir por el día a la playa. Ya aquí también vemos estos victorianos, cual Brunel, que evidentemente era una transformación que no todos querían. Esta ilustración, yo se la mostré la vez pasada, ahora tiene un sentido también de que el año 1829, pensemos que Stockton Darlington es del 26, el 29 ya Cushingham teme que el ferrocarril va a pasar a llevar y va a destruir la realidad que conocemos. Y no son pocas las voces que quieren básicamente evitar el surgimiento y la proliferación del ferrocarril porque temen al cambio. Pero sin duda el ferrocarril se va a imponer, y detrás del ferrocarril la figura es Brunel. Entonces, Brunel va a comenzar también, porque no solamente era el ferrocarril, para poder tirar las líneas, era importante que donde había en el fondo un vacío, había que hacer puente, o sea, el Suspension Bridge va a ser parte de su aprendizaje, pero va a ser otros puentes ferroviarios, todos los puentes ferroviarios importantes, los va a hacer precisamente él. En el caso de cerca de Plymouth, en Saltash, está un puente que además, teniendo en cuenta, y esto es mucha política, que el príncipe Alberto fomentaba este tipo de construcciones, le va a poner Royal Albert Bridge. Y ahí está, este puente que es un puente ferroviario, que es mucho menos lindo que el Suspension Bridge, pero que soluciona el problema de que la línea vaya derecho, que la línea de alguna manera cruce. ¿Ya? Entonces, Brunel va a diseñar, en el fondo, este puente para la compañía de Cornwall, y obviamente para evitar los ferries implicaban un retraso en la conectividad. Entonces, Brunel va a ser el rey de la conectividad, pensémoslo así, no solo creando la compañía, sino que posteriormente incorporando estos puentes, pero no solamente los puentes, sino que vamos a ver que él también va a incorporar los túneles. Aquí vemos precisamente este Royal Albert Bridge, ¿ya? Que se ve en Cornwall. Obviamente el tren pasa derecho, ¿no es cierto? Y que tiene, obviamente, el nombre de Brunel. ¿Ya? Ahí está precisamente el paso del ferrocarril, y ve que dice Ica Brunel. Esa es la razón por la que
todos los puentes y todas las cosas que fueron construidas por él tienen su nombre. Esa es la razón por la que para nosotros es un nombre desconocido, pero para los británicos está por todas partes. Y esa es la razón por la que va a ser considerado el segundo británico más importante, según este estudio donde estaban todos, ¿ya? O sea, Brunel es una figura de transformación. Y ahí debajo de este Royal Albert Bridge está la escultura, no solamente está la placa conmemorativa, no solo lleva el nombre, sino que está apersonado, podríamos decir, el propio Brunel. ¿Ya? Y obviamente que él va a ser parte de esta transformación y va a estar proyectando nuevas cosas. No solamente digamos, puente, que es imponente, puentes bastante más simples, pero que son súper importantes, donde va a tomar un poco, podríamos decir, la herencia de ese aprendizaje ingenieril de los propios romanos, el arco de punto retomado en puentes, en el fondo, que van a ser digamos, de ladrillo, que van a aparecer en distintos ríos, que va a permitir el paso del ferrocarril. Aquí vemos puentes que algunos son mucho más llamativos y otros son bastante más pequeños, pero que hoy día están incorporados en el paisaje y cuando uno los ve son todos de Ishban Kingdom Brunel. O sea, Brunel va a conectar. ¿Ya? Aquí está en Reading, o sea, toda la zona cuando uno va hacia el sur y en el fondo todas esas estaciones, no solo las estaciones locales también van a ser construcciones de él. Pero aquí vemos precisamente este viaducto que cruza la salida con el Támesis, puentes más pequeños que también son como este que vemos precisamente que es de fierro, son puentes de Brunel. En Windsor está este que también es de fierro, pero que son en el fondo lo que va a transformar. Y no solamente los túneles, sino que en el fondo los puentes, sino que también los túneles para que pasen los carruajes por debajo. El ferrocarril va por arriba y efectivamente el carruaje va por debajo. Entonces, Brunel va a cambiar. Esto es lo que nosotros hoy día estamos acostumbrados y damos por sentado que todo esto estuvo siempre ahí. No, esto no estuvo siempre ahí. Esto va a ser incorporado a la fisonomía, al paisaje, de una forma realmente magistral. Aquí vemos la altura sí muestra que esto es una obra de ingeniería mucho más grande, pero no son solamente los puentes de fierro, ¿ya? Sino que estos son estos puentes que van a tomar esa tradición romana también del acueducto, ¿ya? Puentes también de paso, no solamente puentes ferroviarios, sino que también puentes, su intención, recordemos que todo esto partía de recuperar a Bristol. Recuperar a Bristol implica conectividad. Para recuperar a Bristol hay que establecer las líneas férreas. Para llegar más rápido hay que tener los puentes, los túneles que permitan precisamente construir todas y conectar todas estas cosas. Entonces, Brunel está presente en todas partes, ¿ya? Y hay puentes más complejos que evidentemente son, como por ejemplo, vemos aquí esta proyección de este puente ferroviario que implica el estudio matemático con las formas distintas, la forma tiene que ver para poder sostener sin que se pierda. Entonces, Brunel está presente en el paisaje en todas partes. Son puentes mayores, puentes menores, pero básicamente desde Londres hacia el sur, toda esta fierrería va a ser obra de Brunel. También va a construir, en el fondo, algunos puentes en Londres. Este es un puente, digamos, de caminata, de fondo no es de ferrocarril, sobre el Támesis, un footbridge, un equivalente al Millennium Bridge, ¿no es cierto?, que es el puente moderno de Norman Foster. Pero antes de Norman Foster estaba Brunel, y esos puentes están precisamente ahí, para recordarlo, cambia la fisonomía también del río, del Támesis, un Támesis que había eliminado en el fondo el London Bridge, el bridge que tenía las casitas, que había incorporado el túnel por debajo hecho por el padre y que ahora incorporaba puentes modernos que permitían en el fondo el paso de las embarcaciones de distintos tamaños que evidentemente van a aparecer. Aquí está toda esta construcción de puente, esta transformación, esta construcción de fierro, remache, que evidentemente es parte de la ingeniería. Este puente todavía se usa en el Támesis, el Hungerford Bridge, ¿ya? Y que evidentemente es uno de los tantos puentes que es el que cruza con Waterloo. O sea, cuando uno llega con el tren, este es un puente ferroviario, este es el puente donde llega hacia el tren, hacia Waterloo desde el sur. Entonces va a combinar puentes de personas
para los carruajes con puentes también, digamos, ferroviarios. Aquí la ingeniería es total y permanente. Entonces, por eso digo, hoy día, por ejemplo, el Borough Market está debajo de puentes antiguos y de estaciones de tren que tienen que ver con este periodo, precisamente, con este tipo de construcciones, ¿ya? Entonces, él, de hecho, él lo que veía era cómo de alguna manera lograr avanzar con estos puentes, con estas obras, y cómo él iba aprendiendo de los errores. Recordemos que los propios errores de su padre le causaron a él la enfermedad, esa enfermedad le causó, o sea, ese accidente le causó llegar a Bristol y eso lo llevó básicamente a todo lo demás. Entonces, Brunel va a construir en fierro, en ladrillo, en hormigón y también, ojo, que en madera. Este es el Timber Bridge y viaductos que de alguna manera también va a proyectar Brunel, ¿ya? Así que Brunel es un hombre que podríamos decir, nada me interfiere entre la línea que va desde donde quiero ir del punto A al punto B. ¿Cómo voy lo más recto posible? Bueno, voy avanzando, haciendo los túneles necesarios, haciendo los puentes necesarios. No solo es el Great Western, es todo el cambio de la fisonomía, de la realidad del paisaje. El paisaje incorpora hoy día, el paisaje británico, no solo el verdor, sino que incorpora todos estos puentes que son obras de un solo ingeniero, ¿ya? Así que, es más, aquí vemos otro puente de Brunel, varios tienen la simbología. Este es el puente de entrada a la ciudad de Bath. Y que aquí se preocupó de hacerlo más bonito, porque precisamente la ciudad de Bath era una ciudad eh, muy estética y por lo tanto aquí no dejó el fierro abierto, sino que le hizo esta especie como de castillo para poder taparlo, ¿ya? Y se descubrió, bueno, ahora en Londres hace poco apareció, que salió a la luz parte de lo que era otro de los puentes que estaba perdido de Brunel en la ciudad de Londres, que evidente este Lost Bridge, que apareció precisamente como una noticia, ¿ya? Pero este hombre es el que va a transformar, entonces no solo puentes, túneles, túneles, voy directo. Bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Subo? No, 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 me voy directo. Él había aprendido a su padre, trabajando desde jovencito, a hacer los túneles debajo del Támesis. Bueno, esto era bastante más fácil, esto era debajo de un cerro, la posibilidad del agua no estaba, y por lo tanto aquí también los bypass, uno que pasa por arriba, uno que pasa por abajo, para hacerlo más eficiente, los caminos que pasan por encima, ¿ya? Y obviamente que Brunel aquí va a tener que ver. Y aquí vemos que en todos estos lugares están precisamente las placas. Entonces aquí vemos túneles, puentes, que son las dos cosas, pero este es un puente, no solo un río, este es un puente para poder conectar el camino de arriba y que pueda pasar el ferrocarril por debajo. De eso también está lleno. Y todo esto es Brunel. Y ahí viene la Great Western, que efectivamente va a conectar, pero no solamente los puentes y los túneles que son tremendamente necesarios. Brunel va a cambiar. Y aquí podemos ver este paisaje que yo les decía, esto es moderno, por supuesto, pero este tren moderno de hoy día, que tiene sus dimensiones, digamos, de ancho por Brunel, todavía circula en las construcciones de Brunel, no solo en la línea férrea, sino que en todos estos túneles que además mantienen o se incorporan al paisaje bucólico. Entonces, él va a construir todas estas líneas que van a ir hacia Cornwall, ¿ya? Que van a ir en el fondo hacia el sureste, y evidentemente él va a ser la figura detrás de eso. No solamente, insisto, los túneles y los puentes, sino que es necesaria también las estaciones. Esa es la razón por la que cuando uno va al Museo de Transporte, una de las figuras más emblemáticas, si no es la más emblemática, es precisamente Brunel, que va a cambiar en el fondo, digamos, de esta Rocket, que era la de Stephenson, a esta locomotora, que es la de Brunel, mucho más ancha, mucho más robusta, mucho más ágil, ¿ya? Y él se va a dedicar, y básicamente su visión que competía con el norte es la que va a terminar imponiéndose. Y por lo tanto vamos a ver que lo que él va a marcar la pauta va a ser, esto era lo que él construyó,
en la Great Western, todas estas líneas, y también se va a hacer cargo de lo que es Gales, todo lo que es Cornwall, todo lo que es en el fondo Devon, y en el fondo, digamos, toda esa zona, pero posteriormente eso se va a imponer sobre todo el país. El Great Western, que es su compañía, va a marcar la pauta no solo de las dimensiones, sino del cómo construir y de establecer en el fondo estos diseños, estos túneles, estos puentes. ¿Ya? Él quería en el fondo no solamente los túneles y los puentes, sino que a alguna parte tiene que llegar el tren. Las estaciones de tren también van a ser parte de lo que hace Brunel. Y obviamente que él va a tener una presencia en Londres, vimos que hace varios puentes sobre el Támesis, y va a ser varias estaciones. Londres está lleno de estaciones, ¿ya? Y por lo tanto va a construir varias, y su gran joya va a ser la estación de Paddington. ¿Ya? Él va a hacer en el fondo todo el estudio, y no solo el estudio de, digamos, de la amplitud de lo que va a requerir el transporte y la conectividad del país y de todas partes donde lleguen los productos, sino que Paddington tiene que ser bella. Y por lo tanto aquí vemos esta obra de ingeniería, este ingeniero que combina el fierro con el vidrio, que va a convertirse en la forma permanente de todas las estaciones de trenes para después. O sea, él va a marcar la distancia de los ferrocarriles impuestas para el mundo entero. Va a marcar la forma en que se construyen las estaciones de trenes para el mundo entero. Él va a abrir este concepto del fierro y el vidrio, que después se va a extrapolar al concepto del invernadero, que se va a mostrar en el Crystal Palace posteriormente. No hay Crystal Palace sin Brunel. No hay Torre Eiffel sin Brunel. ¿Ya? Brunel es realmente extraordinario, pero además incorpora estos elementos estéticos, porque el siglo XIX es estético. Y por lo tanto aquí vemos Paddington, que vemos el fierro, el cómo armoniza, cómo de alguna manera se generan estos arcos que generan esta gran nave donde permite albergar a los trenes, que para nosotros es lógico porque eso es una estación de tren, pero lo hace en belleza. Y vemos aquí precisamente el cuadro de Powell Firth, que se llama Paddington Station, donde ya tenemos a la Paddington creada por Brunel, una joya de la ingeniería, pero del mundo moderno, una joya de la construcción. ¿Ya? Y ahí está precisamente la gente en este periodo reunida en Paddington, y esta gente que comienza a viajar, ¿ya? Y que comienza a desplazarse con grandes, digamos, grandes extensiones. Aquí vemos fotografías de Paddington bastante, digamos, antiguas del siglo XIX, que evidentemente nos muestran el interior de ese momento más temprano, y que evidentemente, además, el tren llegaba a Paddington, y en Paddington afuera estaban ya los taxis, del taxi. No tenemos todavía vehículos de combustión, por lo tanto el taxi estaba esperando afuera, y aquí precisamente dice, en el fondo es de Paddington. Y aquí vemos el caos, las estaciones, empieza la gente a desplazarse y a moverse de un lugar a otro. Esta es la entrada lateral de Paddington, que también juega aquí con el diseño en el vidrio, ya que evidentemente ornamenta, porque podría no haberlo hecho bonito, pero sí, se va a preocupar de intentar hacerlo bonito, de establecer un estándar que se va a mantener en la modernidad en la construcción. Y adentro de Paddington, las oficinas de ferrocarril donde se compran los tickets dicen GWR, Great Western Railways, ¿ya? Que es la compañía. Miren aquí estos detalles, bellísimos, ¿ya? Lo pueden ver en colores, bello, ¿ya? O sea, la preocupación de no solamente digamos, lo funcional, sino que también lo funcional y lo estético, la incorporación de este reloj, ¿ya? Que evidentemente le da un punto. Y aquí vemos la unión de los andenes, y ahí, entre medio, para cuando vayan a Paddington de nuevo, se lo van a encontrar, ahí sentadito, a él. Ahí está Brunel. Brunel está incorporado en la realidad cotidiana de la gente, y aquí está genial porque está él sentado viendo un Great Western Railway, su compañía, pero moderna hoy día. ¿Ya? Y de hecho, este es el edificio de Great Western Railways hoy día, que está, digamos, cerca de Paddington. Pero no solamente eso, él va a construir la estación, bueno, dijimos que Bristol está vinculado a él, de Bristol, que es esta Bristol Temple Meads Station, que es una belleza, donde además va a incorporar lo que es el neogótico. Vamos a hablar conmigo en un par de clases más, precisamente esta combinación de lo funcional, de lo industrial, con este anhelo por lo gótico. El neogótico es una expresión política, una reacción a esta transformación, y un poco volver como concepto de la Edad Media a ese periodo
de, podríamos decir, escala humana, en un momento de escala industrial. Y ahí está precisamente la estación de Bristol, que es una belleza, que también va a tomar este interior y va a construir varias más. Ahí está hoy día la estación, en el fondo, de Bristol. Va a construir también la estación, digamos, de otros pueblos cercanos. Ahí vemos edificios menores y también estaciones pequeñas. O sea, la Great Western va a tener que construir una estación, esta es la de Bath. Ya la estación de Bath también es bastante más pequeñita, es proporcional a el pueblo. Las ciudades grandes tienen estaciones grandes, pero todos van a tener una estación precisamente para que llegue. Y ahí en la estación de Bath vemos a estos niños, para la celebración de alguna conmemoración de Brunel, está este pajarito con cara de Brunel, un poco mirando. Entonces, el Transportation Trust cuenta aquí que precisamente esto fue construido por el Great Western, por, en el fondo, Ishban Kingdom Brunel. Chippenham también. Aquí tenía su oficina, Brunel. Y aquí vemos precisamente Bedford-on-Avon también. Aquí, en el fondo, trabajó y completó. Y aquí están los diseños de las distintas estaciones. Entonces, no solo los puentes, no solo los túneles, sino que estas estaciones. Esta es una estación vieja de Bath, que también la hizo él, y que hoy día es un mercado. Hoy día es un mercado y se han reciclado muchas de estas estaciones que son obras de ingeniería, pero obras de belleza, han sido recicladas. Menos mal. ¿Ya? Pensemos que el Quai d'Orsay se va a convertir en el gran ícono del reciclaje, convirtiéndose en un museo. Y aquí estuvo a punto, aquí murió, aquí murieron varias estaciones, pero aquí se salvó la estación Mapocho, eh, casi por casualidad. ¿Ya? Pero ciertamente son de una belleza y una utilidad. Estaciones pequeñas también, aquí de los distintos pueblos, van a estar llenas de estas estaciones, podríamos decir, más ¿cómo se llama esto? Locales, estaciones pequeñitas que tienen una sola línea de ida y de vuelta, pero que permite la conectividad de esos pueblos con todo. Aquí está Reading y esto, el Great Western va parando en cada una de ellas. Entonces, este es el hombre que dimensionó y que conectó a Inglaterra y que creó, podríamos decir, la forma en el que el ferrocarril va a avanzar en todo el mundo porque los ingleses van a ser los que van a construir los ferrocarriles en todas partes. Y Brunel va a ser el gran ícono ¿ya? De esto, de esta conectividad completa. Estaciones de distintos tipos, aquí vemos dibujos de él, y ahí en el fondo Great Western aparece en todas partes. Así que Brunel es un hombre increíble, pero no se queda solamente en los ferrocarriles. ¿Ya? Aquí están las inauguraciones de las distintas estaciones. Aquí la reina Victoria se la pasaba puro cortando cinta en forma permanente. Entonces, esto va a permitir también el turismo, ir a Bristol por el día. Aquí dice Charming Excursion, Chittenden, Gloucester, Bristol, Exeter, Plymouth, ¿ya? Trenes en el fondo en 1850. La gente va a comenzar a moverse, a viajar. Y aquí vemos cómo se van construyendo nuevas líneas férreas. Algunos pueblos no querían que el ferrocarril llegara, había que hacer un bypass. ¿Ya? Es más, el gas, porque esto implicaba proveer la compañía de muchas cosas, no solo era pasar el ferrocarril, aquí vemos las tapas digamos, del gas, ¿ya? De Great Western Railway. ¿Ya? Y obviamente que va a ser todo el romanticismo de la conectividad. Aquí vemos la vista de Bath, que evidentemente también va a quedar conectada con el ferrocarril. Y todo lo que es la línea de Swindon, toda la parte sur, y toda la litografía que trata de fomentar esto, y ahí vemos las inauguraciones de los distintos lugares. Y la misma pintura va a incorporar el ferrocarril. Aquí vemos escenas, la vida cambia, la vida incorpora a esto como algo permanente. Abraham Salomon tiene toda un montón de cuadros en torno al ferrocarril que además es un elemento, como dije yo la vez pasada, democratizador. Unos van en primera clase, unos van en tercera clase, pero todos van del punto A al punto B. Y esto va de la mano con la creación de la sociedad de consumo, con la sofisticación, con el acceso a más productos, con los viajes, con la posibilidad de ir por el día. Y por lo tanto, él también va a tratar de inaugurar una cosa que no va a completar, que va a ser el Atmospheric Railway. ¿Ya? Él creía que podía en el fondo usar la técnica del vacío, ¿ya? Y esta técnica del vacío él va a desarrollar eh, como muy futurista y como muy digamos, creativo, este tren atmosférico que era un tren que tenía como que volar.
que básicamente es un adelantado lo que hay en Japón, y de esos trenes que van en el fondo no sobre ruedas, sino sobre aire, ¿ya? Y él va a, en el fondo, dimensionar, o sea, aquí está la comparación entre el tren tradicional y este tren atmosférico que tiene este tubo que va a establecer un vacío que tiene un aire donde el tren debiera como volar por encima. Entonces, él va a hacer prototipos de esto, que no va a lograr finalmente instaurarlo, y vemos cómo debía ir este tren atmosférico. Va a hacer todos los estudios, va a inaugurar algunas líneas menores, y va a quedar la estructura en algunos lugares. O sea, hoy día se puede visitar partes de donde estaba esto que él pretendió instaurar, que finalmente no resultó, pero él en el fondo siempre quiso ir más allá, siempre quiso innovar en algo nuevo. Entonces, este es un invento, uno de los fracasos, pero entendamos que la ingeniería tiene mucho de aprendizaje-error. Este va a ser un error, pero él va incluso a soñar, y esta es una litografía que sueña como en el futuro, con la posibilidad de subirse a un carro que vaya por debajo. O sea, él va a atisbar el concepto de lo que va a ser posteriormente el tube, pero por un túnel. Ese concepto del padre, el túnel Támesis, él lo va a tener fijado, y esto obviamente que podía servir para muchas cosas. Aquí vemos pruebas que se hicieron, que ninguna son prototipos, no son reales, pero son pruebas que Brunel quiso probar. De hecho, hay un PAV que se llama Atmospheric Railway, que es este proyecto fracasado. También va a estar vinculado, evidentemente, a lo que es la exposición universal, la construcción del Crystal Palace, que es un tema que vamos a hablar en profundidad cuando la Bárbara haga esto. Va a ser parte, va a participar de la comisión, está con el príncipe Alberto, que también va a ser reclutado para esta exposición, con Joseph Paxton, que era el que estaba detrás de este proyecto, y un poco dimensionando lo del futuro. Este es un evento, la primera exposición universal, que va a ser algo que se va a imponer en todas partes, que va a marcar la pauta desde Inglaterra para el mundo, y Brunel va a ser parte de eso. Y eso, la gente va a viajar y va a usar los ferrocarriles de Brunel para ir ese 1851 a Londres, este lugar donde va a aparecer literalmente este primer mall de la historia. Entonces, la producción no solo tenía que ser exhibida, tenía que ser transportada, y Brunel era parte esencial precisamente de eso. Y ahí se van a exhibir también todos los adelantos en lo que es la locomotora, los ferrocarriles, las máquinas. Brunel también, aparte de los éxitos y los fracasos, porque hemos visto que de alguna manera va a incursionar su gran hijo, el Great Western, el Suspension Bridge, que va a ser algo que va a construir toda la vida, y todos los puentes y túneles y estaciones de trenes que tienen que ver con la Great Western. Pero lo otro que va a ser su obsesión es el vapor, pero en el mar. Él va a construir barcos, y él soñaba con barcos cada vez más grande. El primero que va a construir, además va a ser el primero y previo, antes del Titanic, estaba el SS Great Britain, que van a ser los primeros transatlánticos, ¿ya? Que obviamente van a ir de la mano también de este hombre que soñaba en el futuro. O sea, cuando uno piensa en Jules Verne solamente miró a Ishvan Brunel o a muchos como él, que este es bastante particular porque este era un mono muy porfiado, pero él va a estar detrás de este concepto del Great Western, ahora llevado a los barcos, a los vapores, ¿ya? Y a estos cruceros, ¿ya? Entonces, el SS Great Britain va a ser el primero crucero importante, inaugurado en 1843, y que evidentemente va a permitir y va a salir de Bristol. O sea, otra razón, volvemos a Bristol. Bristol era el lugar que él tenía que fomentar inicialmente. No solo hace la conectividad, no solo les hace el puente, no solo hace todos los trenes que llegan a Bristol, sino que hace que los cruceros, que los primeros que van a salir con pasajeros, van a salir de Bristol. Así que ahí está precisamente saliendo de Bristol. Este es Great Britain, ¿ya? Que, bueno, ahí va a tener un accidente en Callao en 1846. ¿Ya? Va a llegar también incluso a las Malvinas, ¿ya? Y ahí en el fondo se usó aquí, bueno, aquí están las Malvinas usando, almacenando carbón, y hoy día en el fondo ahí en las Malvinas está parte de lo que fue este barco. ¿Ya? Este es Great Britain, que evidentemente aquí hoy día se exhibe como el primero de, digamos, de este tipo, y ahí van a haber réplicas en el fondo que se mantienen hasta hoy día. Aquí él va a hacer varias innovaciones, ¿ya? En la forma, en el fondo, en que las hélices trabajan,
¿ya? Y va a innovar y va a generar lo que va a ser posteriormente también la línea de construcción de estos transatlánticos. Great Britain ya había sido importante, va a construir el Great Eastern, ya que era más grande, él soñaba, miren aquí los barquitos como se ven, los botecitos, se ven muy pequeños, él soñaba siempre soñaba en grande, él miraba al futuro con esta gran ambición y por lo tanto se va a convertir en un empresario no solo ferroviario, sino que naviero también. Aquí vemos el interior, digamos, la cubierta, como se veía, y además incorporando esto que ya hablábamos de las estaciones de la belleza. Estos primeros cruceros también van a ser, en el fondo, cruceros que tienen un lujo interior importante. Estas son fotografías del Great Eastern, ¿ya? En el fondo las salas de espera, el bar, fabuloso, ¿ya? O sea, aquí penas no se pasaban, ¿ya? Y aquí las habitaciones de, digamos, de distintas clases. Y obviamente que va a entrar en este tema, estos Ocean, en el fondo, Railway, esta conectividad con el Nuevo Mundo, y de hecho va a trabajar de la mano con el Nuevo Mundo y va a empezar a construir el Great Western, ya que finalmente o sea, otro de sus transatlánticos, pero el más grande del mundo. Y lejos el más grande del mundo. Y ahí están sus famosas fotografías, esas fotografías que han trascendido, donde se saca estas fotos con el puro en la boca, con las cadenas, que evidentemente lo convierten en el ícono del hombre, del ingeniero, ¿ya? De la fabricación de este barco que iba a ser el más grande del mundo. Lo que él pensaba que con este barco se podía exportar todo de una y no había que contratar tantos barcos, pero en rigor este barco es tan grande que barcos de tamaño bastante abundante al lado de esto parecían, no sé, un elefante y un cocker spaniel, un poco para que se hagan esa idea. Pero por lo mismo, era tan grande que al final se va a usar casi nada. Y no se va a usar casi nada porque para llenarlo y también para trasladarlo implicaba un gran gasto y llenarlo era casi imposible. Aquí vemos precisamente todas estas daguerrotipos que se van a sacar, él y su ingeniero, presentando este barco que era este Great Eastern, este elefante blanco, ¿ya? Que se va a usar casi nada. ¿Ya? Pero este barco va a tener una historia importante que le va a hacer pasar a la historia, valga la redundancia. Era un fracaso. Había construido el barco más grande del mundo, que no era utilizado porque era poco eficiente. Sin embargo, va a haber un problema que se va a generar desde el otro lado del Atlántico. Un hombre americano, Cyrus Field, se había empeñado en crear la posibilidad de la conexión por, digamos, telegráfica del telégrafo con cable por debajo del Atlántico. Y él ya había creado una compañía de telégrafo, había juntado el dinero y había logrado que dos barcos, un barco saliese de Nueva York, otro barco saliese desde Inglaterra y se juntaran en la mitad del Atlántico. El presidente Buchanan había hecho una conexión con la reina Victoria. Sin embargo, la conexión no, o sea, había transmisión de señal, pero no era capaz de conversar, no había una conversación, no había posibilidad de, porque la conexión del cable en la mitad impedía la buena conexión. Entonces, Cyrus Field se da cuenta que necesita un solo cable, un cable más grueso, pero el cable era tantos metros que no había ningún barco en ninguna parte del mundo que fuera capaz de trasladar el cable necesario para de un solo viaje conectar, digamos, telegráficamente el océano, digamos, el viejo mundo con el nuevo mundo. Y ahí va a aparecer precisamente Brunel, y Brunel va a decir, yo les presto el Great East, o sea, usen mi barco. ¿Ya? Y por lo tanto, Brunel va a entregar esto para poder hacer esta conexión y evidentemente eso va a implicar que el telégrafo atlántico finalmente también en el fondo se logre. Y otra vez va a ser Brunel con esta idea. Este es precisamente el cable que era más grueso, que era esto llevado a las distancias, es una cantidad de peso y una cantidad de volumen que ningún barco lo podía lograr. Y por lo tanto, este barco, que podría haber sido un fracaso, se va a convertir en un elemento heroico que va a permitir lo que él siempre buscó,
la conectividad, o sea, la conectividad en los ferrocarriles, la conectividad, los ferrocarriles con los puentes, con los túneles, con las estaciones de trenes, con los barcos y finalmente con este gran barco que parecía un sueño, la posibilidad de trasladar y conectar con telégrafo el mundo. Por lo tanto, la verdad es que lo que él hace es increíble. Fumaba muchísimo, tenía también secuelas de sus enfermedades anteriores. Le va a ir regio, como pueden ver, está en la casa donde va a vivir, se compró una casa fabulosa. A mí me acomoda, no sé si usted, pero me encuentro que está extraordinaria, que hoy día en el fondo se puede visitar donde está esta casa, Brunel Manor se llama, ¿no es cierto? Y son los bosques también y los jardines de Brunel. Pero claro, Brunel se va a enfermar y va a morir finalmente en 1859, o sea, va a morir súper joven, 1806, 1859. La verdad es que no va a vivir tanto tiempo. Y por lo tanto, además, con todo lo que hizo y con el poco tiempo que vivió, nosotros vemos que precisamente dormía poco. ¿Ya? Dormía poco, así como Dickens, que escribe cantidad, pero dormía 2 horas. Bueno, Brunel dormía un promedio de 4 horas, y obviamente que él era un trabajólico, la familia lo va a sufrir bastante, el propio hijo que era ingeniero y que va a terminar varias de las obras, o sea, el Suspension Bridge lo va a construir durante toda la vida y finalmente va a ser su hijo el que va a terminar inaugurando. Por lo tanto, ¿cuál era el sueño de Brunel? Yo sueño con en el fondo, una network de ferrocarriles que sean baratos, que compitan, que sean eficientes y que de alguna manera le pertenezcan a la gente, que conecte a la gente. Él va a ser un hombre de la conectividad, de acercar a las personas, de permitir que las distancias sean realmente conquistadas. ¿Ya? Así que es un hombre tremendamente visionario y merece que los trenes se llamen así. Es más, el mundo lo recuerda hoy día. Hoy día hay una universidad, la Universidad Ingenieril, que es la Brunel University of London, evidentemente se enfoca en la ingeniería. Cuando Londres inauguró los Juegos Olímpicos en el 2012. Apareció, sí, Shakespeare, apareció Dickens y apareció este hombre con sombrero de copa grande, con un puro en la boca, que es Ishvan Kingdom Brunel. Y ahí está Brunel saliendo nada más y nada menos que del Big Bang, y que además va a ser interpretado por Kenneth Branagh. O sea, Brunel es una figura muy querida por los ingleses, pero además debía ser querido por todos nosotros porque transformó, este es el ingeniero por antonomasia, que va a permitir la transformación del mundo y la conectividad de la producción con el producto, en el fondo con el que necesita el producto, la oferta con la demanda. ¿Ya? Hay musicales de su vida, o sea, es una figura tremendamente, digamos, conocida y emblemática. Y como les decía, tiene montones de escultura. Aquí está sentadito en Paddington, pero hay esculturas de él en distintos lugares. Por lo tanto, es un hombre muy presente. Incluso aquí está esta escultura que está hecha en base a esa fotografía que se sacó en el Great Eastern, con las cadenas por detrás, que obviamente aquí lo vemos en distintas zonas, digamos, incluso también fue atacado por toda la deconstrucción, que es más, hoy día la ignorancia es total, las estatuas hay que eliminarlas todas porque hay que eliminar el pasado, porque hay que escribir y hay que construir un hombre nuevo. Bueno, este hombre no se merece eso, para nada. ¿Ya? Y tiene su propio museo, aparte del Transport Museum, que le dedica una parte especial a Brunel. El Brunel Museum, obviamente que se trata de él, se trata de su visión, de sus éxitos y de sus fracasos que fueron parte del aprendizaje, porque una de las cosas que se nos olvida es que en el concepto británico y humano del self-made man, para poder avanzar hay que equivocarse y del error, ensayo-error, es donde se aprende. Aquí están exhibidos los prototipos de las primeras locomotoras del Great Western, que efectivamente algunas de ellas bueno, van a ir mutando y van a ir transformando en lo que es hoy día. Entonces, incluso arreglando cosas aquí, aparece en el fondo, uno puede ir en el fondo por los pasos de Ishban Kingdom Brunel. Ya, hay una tienda en Bristol de tatuajes también que pone a Brunel. Y aquí vemos que algunos, cuando efectivamente se planteaba hacer, frente al problema del Brexit, la conectividad en el fondo, de Irlanda del Norte, y se planteó la idea de hacer un puente.
Y claro, apareció en la infografía del periódico y pusieron a Boris Johnson vestido de Ishvan Clinton Brunel. ¿Ya? Hay documentales, este Main of Iron, como pueden ver precisamente aquí, que evidentemente ponen el Suspension Bridge como lo más importante. Yo le digo, yo hace mucho tiempo tenía una obsesión por este hombre, no solo por los documentales, sino que porque me he comprado varias biografías de él y lo encuentro realmente asombroso. Una de las que me llama la atención, que fue la primera que yo me compré, fue precisamente esta de Stephen Bridge, que se llama Brunel, The Man Who Built the World, el hombre que construyó el mundo. ¿Ya? En el fondo, esta biografía aquí dice la del lado, biografía de un ingeniero, un visionario y un gran británico. Entonces, es uno de los grandes victorianos, y insisto, cuando se hizo el ranking de los, digamos, de los británicos más importantes de la historia, Brunel fue puesto por los británicos, y ahí se cumplió lo que él buscaba, conectar a la gente, para la gente. Fue puesto en el número 2, considerando que Shakespeare estaba en el número 1. No es menor, no es menor. Así que espero que esto un poco complemente, porque por eso yo no me detuve ahora en varias de las cosas, porque estuvimos viendo en el vapor, el ferrocarril, varias de las cosas que mencionamos, pero este hombre terminó de abrochar esa historia, terminó de completar esa historia. Y como puedo ver, se ha escrito muchísimo, hay muchas biografías. La próxima semana van a completar la historia de la semana pasada, porque la semana pasada hablaron de moda, de crinolina, y evidentemente que la sociedad de consumo va de la mano con las grandes tiendas. Ya las grandes tiendas van a ser una invención también, la sociedad de consumo es parte de esta sociedad industrial, de esta transformación que se va a dar en este periodo del, digamos, primera mitad del siglo XIX y que se va a solidificar y se va a sofisticar en la segunda mitad del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Pero aquí están las bases de literalmente